Cuba reitera ante la UNESCO su compromiso con la protección de los bienes culturales. Realizan segundo foro de negocios Génesis Diseño con la presencia de grupos creativos del diseño contemporáneo cubano. Y concluyó la 26ª edición del Festival Libro en la Montaña, que se desarrolló en la provincia de Granma. Saludos desde La Habana, es martes 30 de mayo de 2023 y abrimos la segunda emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. La embajadora de Cuba ante la UNESCO, Yaima Esquivel, reiteró hoy en París durante un debate general de la organización el pleno compromiso de nuestro país con la implementación de la Convención sobre el combate al tráfico ilícito de bienes culturales. La diplomática abogó por articular mecanismos de concertación que permitan una protección más eficaz del patrimonio cultural de los pueblos. Al inicio de este noticiero, le contamos. Cuba subrayó hoy en París el compromiso con la implementación de la Convención de 1970 para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales. La embajadora de nuestro país ante la UNESCO, Yaima Esquivel, intervino en el debate general de Estados partes de la organización para resaltar la importancia de la Convención, que según manifestó, representa un especial interés para Cuba. Este instrumento internacional está enfocado en impedir la importación, la exportación y la transferencia ilegal de valiosos recursos del patrimonio de los pueblos. Según Prensa Latina, la diplomática cubana resaltó las gestiones en curso para la implementación en Cuba de una nueva ley general de protección al patrimonio cultural y natural, considerado un paso trascendental en la estrategia para preservar los valores patrimoniales de la nación. Ailén Vital Soler para el Noticiero Cultural. El Pabellón Cuba acoge hasta el viernes el segundo foro de negocios Génesis Diseño, que reúne a representantes de varios grupos creativos del diseño contemporáneo cubano. El programa de la cita incluye también un evento teórico en el que participan especialistas de varios países de América y Europa. Mi colega Yuris Nórido nos ofrece otros detalles. El capitalino Pabellón Cuba es nuevamente epicentro del diseño en Cuba, gracias a este empeño de Génesis Galerías de Arte, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, el Instituto Superior de Diseño, la Asociación Hermanos Saiz, el Consejo Nacional de Artes Plásticas y la Oficina Nacional de Diseño. Confluyen aquí más de una veintena de expositores que cubren varias de las aristas, servicios y oportunidades del diseño cubano contemporáneo. El segundo foro de negocios de Génesis Diseño estará abierto al público hasta el viernes de 10 de la mañana a las 5 de la tarde. La cita propicia el intercambio de los participantes con el sector empresarial y con otras instituciones invitadas. Además de la exposición y de las prácticas comerciales, se realiza un encuentro teórico en el Centro de Prensa Internacional. Allí, según afirman los organizadores, profesionales de distintas nacionalidades y áreas del saber involucradas en los procesos intelectuales, productivos, jurídicos y comerciales presentes en el mercado del arte y el diseño, comparecen para intercambiar saberes, esclarecer dudas y aportar nuevos conocimientos y herramientas. Diseño cubano, diseño de calidad. El foro es también una oportunidad para comprobar las credenciales de estos grupos creativos representados por Génesis Galerías de Arte. Es una de las líneas de trabajo de una empresa que resalta los vínculos entre el diseño y el arte, asumidos como ámbitos de creación y, por lo tanto, con múltiples vías para la socialización. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. La oficina del historiador de la ciudad de La Habana y el investigador Emilio Cueto organizaron una exposición en el Palacio de Marqués de Arcos para presentar al público el único óleo que existe en Cuba del litógrafo francés Federico Mial, artista de vasta obra pero poco reconocido. Recorrer Cuba y mostrarnos por primera vez la belleza de nuestro país a través de la litografía es un mérito muy poco recordado del francés Federico Miale. En el Centro Histórico de La Habana se exhibe la exposición Miale más allá de nuestra frontera, del coleccionista e investigador Emilio Cueto, quien en complicidad con la oficina del historiador quiso saldar la deuda del arte cubano con el ilustrador del libro La isla de Cuba pintoresca.
se ha montado una exposición de su obra de las piezas más importantes de su obra, que fueron las litografías que él hizo, tanto en la primera serie, que se llamó Isla de Cuba Pintoresca, entre 1839 y 1842, y la segunda serie, todavía más conocida, que se llamó Viaje Pintoresco alrededor de la isla de Cuba. Esos originales están acá, de la oficina del historiador. Él es el autor del grabado más famoso de Cuba colonial, que posiblemente sea el Quitrín, donde están 3 muchachitas en su Quitrín paseando delante de la fuente de la India. Lo curioso con Miales es que es un artista de esa dimensión tan importante, mucha gente conoce su obra, pero no sabe su nombre. De Cuba colonial no se puede hablar sin Miales. Y muchísimas portadas de libros en Cuba y de revistas en Cuba y en el extranjero, cuando el tema es Cuba colonial, incorporan una imagen de Miales. Estamos hablando de una figura realmente que nos hizo pueblo, nos dio a conocer al mundo, y el mundo del siglo XIX cubano es la obra y la visión de Federico Miales. Las mejores estampas del costumbrismo cubano de La Habana del siglo XIX no son obras ajenas a los ojos de Cuba y el mundo. Sin embargo, no ocurre así con el nombre de su autor, Federico Miales, un joven francés que llegó a nuestro país y creó la obra litográfica más monumental de Cuba, alguien a quien Emilio Cueto definió como el ilustre desconocido. Agneriese Rodríguez Villalón para el Noticiero Cultural. El Museo Casa Natal de Ignacio Agramonte en la ciudad de Camagüey abrió sus puertas al público hace 50 años. El inmueble declarado Monumento Nacional se mantiene como espacio histórico-cultural con proyección comunitaria. Uno de los inmuebles patrimoniales de obligada visita para conocer la vida y el legado de Ignacio Agramonte es el Museo Casa Natal del Mayor. Ubicado en el centro histórico de la ciudad, es punto de partida para apreciar instantes de su existencia. Desde hace 50 años funciona como centro histórico-cultural. Tenemos peñas habituales que reúnen cada mes a los habitantes de la comunidad en función del rescate de las tradiciones. Está la peña del danzón, por ejemplo, está el dúo Novarte también, que tiene su peña. Normalmente se hacen exposiciones, la muestra del mes, tenemos la sala transitoria, o sea, el museo constantemente está renovándose en función de la comunidad. Aquí nació el 23 de diciembre de 1841 el insigne patriota camagüeyano. La edificación recuperó su original aire señorial a través de un cuidadoso trabajo de restauración. La planta baja incluye salas de exposiciones transitorias y un patio dedicado a la animación cultural. La casa ofrece momentos, por ejemplo, en el entresuelo, Mesalina, en la sala de historia, momentos que recrean la vida y obra de Ignacio, por ejemplo, los estudios, la breve cronología de los estudios, el árbol genealógico, momentos de la guerra, hasta su muerte. También están abiertas salas de exposiciones permanentes con muestras del mobiliario y el arte decorativo del siglo XIX. Artículos personales de Agramonte y su familia, junto a fotos y documentos de la historia militar y las luchas independentistas. Espacio que tiene la misión de conservar, difundir e investigar la personalidad del Bayardo. Edificación con valores arquitectónicos, históricos y culturales. El Museo Casa Natal de Ignacio Agramonte, declarado Monumento Nacional, ha sido visitado por más de 1 millón de personas y han renovado el montaje museográfico. Constituye una lección viva de historia. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Ahora hacemos una primera pausa en nuestro recorrido informativo de martes para compartir algunos mensajes promocionales asociados al universo cultural. Al regreso estaremos hablando de música, así que usted no abandone la sintonía. Enseguida estoy de regreso.
La Coral Universitaria acompaña por más de 70 años a la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba. Esta formación del canto a voces es semilla del talento de Vilma Espín, Héctor Silva y de cada uno de sus integrantes desde su fundación en 1950. Gracias al esfuerzo de especialistas y estudiantes de esta Casa de Altos Estudios, la Coral continúa como símbolo cultural e histórico en el Oriente cubano. La Universidad de Oriente celebra 75 años de presencia en no pocas generaciones de cubanos. Y en esa historia, la Coral Universitaria tiene unas cuantas páginas a su favor. En el año 1950, cuando se constituye el Departamento de Música del antiguo Departamento de Técnicas Audiovisuales de la Universidad de Oriente, se decide por su jefe Juan Vicini crear una coral en la Universidad de Oriente, partiendo de que además había una gran tradición de ese tipo de música en Santiago de Cuba. Recordemos que Santiago es el de la música de Esteban Sala, la música sacra, de un grupo de cosas, y como institución cultural la Universidad de Oriente decidió crear su coral. Esta formación musical es una de las mejores tradiciones de la Alta Casa de Estudios. Es semilla del talento de Vilma, Héctor Silva, y de cada voz que por más de 70 años le ha servido. Se hizo una primera convocatoria y a esa convocatoria se presentaron personalidades que conocemos, o sea, Juan Escalona, Carlos Amat, que fueron altos juristas de nuestro país. Se presentó el propio Héctor Silva, que todos conocemos, y por supuesto se presentó Vilma Espín. Incluso se presentaron muchos más, pero que no tenían condiciones para participar en la coral, como es la famosa anécdota que hace Acela de los Santos, que fue a participar, a integrarse en la coral y dijeron que mejor se mantuviera en el público. Ella lo cuenta con mucho cariño porque ella siguió apoyando la coral, porque la presencia de Vilma en la coral, junto con otros luchadores como Carlos Amá, insisto, le dio a la coral no solamente un sentido artístico, sino que le dio también una connotación revolucionaria. Que me presenté para que me aceptaran en la coral. Había un profesor destacadísimo, que era Vicini, creo que se llamaba Vicini. Y Vicini me hizo la prueba. Y me dice, bueno, hacela, mire. Yo me voy a tener mucho gusto de tenerla como público, pero yo me indigné, yo que quería cantar en la coral. Sin embargo, yo apoyaba la coral, las presentaciones de la coral que se hacían en Santiago. Teníamos un team que lo dirigía Vilma también. Estas muchachas eran las voleibolistas y entonces cuando íbamos a discutir con otros estudiantes en otros lugares, bueno, íbamos a un grupo, entre ellos estaba yo. Es decir, que todas estas actividades nos unió a los que integraban la coral, integraban el deporte, pero a los que no también nos unió, porque todo eso contribuía a darle propaganda y una significación a que la universidad se consolidara como un centro oficial. En más de una veintena de festivales de artistas aficionados, el canto a voces estuvo presente gracias a esta coral. Ahí tienen en su coral más de 20 diplomas de oro en los festivales nacionales de artistas aficionados. Ahí tiene la coral universitaria mucho reconocimiento. Ahí tiene la coral universitaria su participación en todos los festivales de coro. Y hay un momento de mucho esplendor, de mucho brillo en la coral, que fue el tiempo en que el maestro Héctor Silva, que era también jefe del Departamento de Música, dirigió la coral durante muchos años. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Abrimos ahora nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedica sus debates a la importancia y desarrollo del movimiento coral infantil en Cuba. Mi colega Yadiel de la Campa González nos ofrece otro acercamiento. Los coros infantiles educan, transforman, refinan el gusto musical de sus integrantes. Eso lo dejaron claro nuestros entrevistados del contrapunteo anterior. Pero pertenecer a un coro infantil no solo modifica la concepción artístico-estética de sus miembros, sino que este hecho constituye un fenómeno social que imbrica a varios factores comunitarios. Cuando hablamos de ese trabajo con la psicología, de ese trabajo pedagógico, la utilización de la lengua materna, ahí estamos incidiendo directamente en el niño. ¿Qué sucede con eso? Los niños cantan y
y están todo el tiempo aprendiendo y retroalimentándose. Si se presentan, ahí hay un acto de, hay un hecho pues teatral que enriquece su vida, pero no solo enriquece su vida. Toda vez que esa familia acompaña al niño en esa presentación, pues hay una retroalimentación desde el punto de vista de, hay un orgullo familiar que permite que toda la familia se ponga en función de ese niño. Y ahí hay una transformación, ahí se está formando público, porque usted le está enseñando al adulto cuáles son las canciones que deben cantar los niños. El trabajo coral en los niños, mira, los une, hace desarrollar en ellos el sentimiento de responsabilidad y de pertenencia de grupo, los hace solidarios, los hace amigos. En esta cantoría yo estrené una canción que se llama Travesía Cantada, que precisamente aboga por el canto unido, porque nadie sabe los beneficios que trae el canto coral en los niños. Aprenden cómo se comporta una persona cuando va a un concierto, cómo se comporta cuando va a un teatro, cómo debe ir vestido cuando va a una sala de teatro o a un concierto o a un museo. Es decir, son reglas de educación y de cultura que se aprenden, que uno dice, no, bueno, eso es elemental, y a veces no es tan elemental. A veces la cotidianeidad no te deja darte cuenta de algunos detalles, de algunas cosas que cuando estás metido en este mundo de la música, de cantar, de participar en actividades, te das cuenta de que no es lo mismo ir a cantar a una fiesta, a un parque de diversiones, a un lugar abierto, no sé, a la piragua, que cuando vas a cantar al Teatro Nacional de Cuba o cuando vas a cantar a Bellas Artes, adentro en Bellas Artes, en el Teatro de Bellas Artes. Entonces, eso también forma parte de la cultura y forma parte del desarrollo integral de la persona, no solo del pequeño que viene, sino de lo que lo rodea. Por eso yo digo que en el coro adquiere cultura la familia. Aunque el movimiento coral infantil ha contribuido a formar nuevas generaciones de artistas, su desarrollo en los últimos años no es del todo favorable. Sobre algunos de los desafíos del movimiento coral infantil en Cuba, volveremos mañana en otro contrapunteo. Yadiel de la Campa González, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias a mi colega Yadiel de la Campa González por este segundo acercamiento a la importancia y desarrollo del movimiento coral infantil en Cuba. Como siempre le digo, usted puede participar si así lo desea en nuestro debate en la sección Contrapunteo y lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico contrapunteonc@cubarte.cul.cu. También nos puede dejar un mensaje en nuestra página de Facebook www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Vayamos ahora hasta la República Bolivariana de Venezuela. De talento y buen corazón se encuentra colmada precisamente la Colmenita Fuerte Tiuna. De tales valores hicieron gala a los niños de este conjunto con diferentes manifestaciones artísticas en un espectáculo dedicado a las madres. De la danza al teatro, del teatro al canto, del canto a la poesía. Diversas manifestaciones culturales constituyeron muestra del talento de los niños de la Colmenita Bolivariana Fuerte Tiuna en una clase abierta titulada Cestos de Flores y dedicada a todas las madres del proyecto. Hoy nos hemos encontrado en este maravilloso espacio para socializar lo que nuestros niños y niñas durante estos meses, iniciando el año, han venido trabajando. Han venido fraguando allí de la mano de los instructores de arte de Cuba, de la parte de nuestros hermanos venezolanos. En la Colmenita Bolivariana trabajamos lo que es la danza tradicional de nuestro país, lo que es la danza nacionalista y géneros urbanos, que yo también los manejo. Y la idea es que ellos tengan la formación de distintos tipos de danza, que conozcan. No solamente el movimiento, sino también sus raíces y de dónde vienen, sobre todo en su país. Ellos en otras ocasiones han trabajado con el ideario martiano, pero en esta ocasión nunca lo hicieron con Los Zapaticos de Rosa, que es un poema donde está implícito en la Edad de Oro. Y entonces, bueno, quisimos homenajear también a las madres con este poema tan hermoso de José Martí. Y entonces lo que hicimos fue un juego con el mismo poema, en el mismo montaje. Proyección escénica, que conocieran un poquito más de la Edad de Oro.
de la revista que escribió José Martí para todos los niños de América Latina. La muestra presentada constituye el resultado de los talleres de formación integral que se desarrollan en La Colmena, bajo la metodología robinsoniana Aprender Haciendo, Enseñando y Produciendo. Hoy hicimos una actividad dedicada para el Día de las Madres y quisimos hacer ese regalo a todas las madres. Nos sentimos muy emocionados, muy agradecidos por los profesores que nos tuvieron paciencia y me gustó mucho cómo quedó todo. Tenemos una escuela de formación donde aproximadamente 70 niños estuvieron en este momento en escena, de la edad que ya les comenté, de a partir de los 4 años en adelante. Es una colmena que va en crecimiento, una colmena que está en pleno desarrollo y acción social. Con una fiesta al estilo de los años 80, culminó este cierre de los primeros meses del 2023 para la Colmenita Bolivariana, donde el talento y el buen corazón se transforman en valores patrios a través del arte. Desde Venezuela, Rafael Alemañez, Michael Molina y Amalia Ramos para el Noticiero Cultural. Hagamos otra pausa en esta emisión y en el próximo segmento hablamos de literatura, específicamente sobre el Festival del Libro en la Montaña que tiene lugar en la provincia de Granma. Usted no abandone la sintonía, enseguida estoy de regreso. Teatro Nacional de Cuba, joya de la cultura cubana, institución cultural que promueve las artes y los más auténticos valores de la cultura nacional e internacional. Centro de excelencia y profesionalidad, con amplio programa de actividades e iniciativas que fomentan la movilidad de profesionales y creadores. Aniversario 64 del Teatro Nacional de Cuba. La 26ª edición del Festival del Libro en la Montaña concluyó en el municipio de Guisa. En el evento participaron más de una decena de narradores y poetas granmenses, así como integrantes de talleres literarios. Noveles y consagrados del arte de las letras en Granma se juntaron del 25 al 28 de mayo en Guisa para desarrollar allí la 26ª edición de una de las citas más importantes de la literatura, el Festival del Libro en la Montaña. El evento honró esta vez al multipremiado Héctor Luis Leiva, al tiempo que se prestigió con la asistencia de Jorge Adrián Betancourt, Delis Gamboa, Alexander Aguilar, Marianela Labrada, Henry William y Jorge Felipe Santos, entre otros. Para mí tiene una significación especial porque es una forma de llegar más, no solo al niño citadino, en mi caso que soy un escritor para niños, sino a ese niño que está mucho más alejado, mucho más apartado. El intercambio con ese tipo de público es muy enriquecedor. Siempre muy edificante, primero por ese reencuentro del que te hablaba y luego porque sé que estas semillitas que llevamos a las comunidades, ya sean cercanas, ya sean intrincadas, pues esta semilla a su tiempo va a rendir frutos excelentes. Niños del taller infantil Ala y Flor también participaron en el peculiar encuentro. He aprendido en sí qué es la literatura y cuál es el objetivo del arte en sí. También me he enriquecido con cultura, he aprendido de nuevos escritores, he aprendido técnicas sobre la diferencia entre argumento y trama. Lo que más me gusta de las cosas que aprendo en el taller es cómo escribir un cuento, la estructura de una poesía, las décimas y la compañía de los miembros. El Festival del Libro en la Montaña tiene como objetivo acercar lo más reciente de la literatura y sus autores a quienes habitan el Lomerío. Bueno, me he sentido muy feliz. Yo nunca había visto ningún escritor y me he sentido muy feliz porque también la gente puede compartir, puede comprar libros y desarrollar sus conocimientos que no tenían. Este encuentro volvió a celebrarse tras los años de impas causado por la pandemia. Sus organizadores siguen apostando a la valía que anida en el arte de la prosa y el verso. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y del universo literario continuamos hablando al cierre de esta emisión. El Centro Provincial del Libro y la Literatura en Las Tunas continúa ofreciendo sus espacios para debatir sobre el estado de la creación literaria y compartir el quehacer de los creadores frente a sus lectores durante los meses de verano. Nuestra corresponsal en ese territorio nos cuenta más. La literatura se anuncia como buena compañía para los meses estivales en Las Tunas. Son variadas las propuestas que ya se preparan para esa etapa por parte de los especialistas del Centro Provincial del Libro y la Literatura en el territorio. En el mes de junio mantenemos los jueves del libro, segundo y cuarto jueves. Pero tenemos el día primero una actividad especial por el Día de la Infancia. A partir de julio ya tenemos algunos cambios en la programación. Todos los jueves pues estaremos realizando las lecturas de verano. El segundo y el cuarto sí se realizarán aquí en el Parque Maceo para no perder nuestro espacio habitual. Habrá varios escritores leyendo su obra, presentando libros, se harán extensiones de venta, pero también estaremos llegando hasta esos centros de trabajo que tienen que continuar su labor, que tienen que continuar su producción. Entre estas ofertas, particular preponderancia reviste el taller de literatura de ciencia ficción y fantasía. Ya están abiertas las inscripciones, tenemos 30 cupos para este taller, que resulta un taller muy interesante y estará sesionando segunda semana de junio, segunda semana de julio, segunda semana de agosto, en la sede de la Fundación Nicolás Guillén, que es allí en el Centro Cultural Huellas. El taller será impartido por el escritor Abel Gelmes Roblejo, graduado del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. En Las Tunas, José Carlos López y Anivis Labarta para el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos que Cuba reiteró hoy ante la UNESCO su compromiso con la protección de los bienes culturales. Le ofrecimos detalles del segundo foro de negocios, Génesis Diseño, que comenzó en la capital con la presencia de grupos creativos del diseño contemporáneo cubano, y le pusimos al tanto de la jornada de cierre del Festival Libro en la Montaña, que se desarrolló en la provincia de Granma. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.